Entonces estamos en Marcos 6, vamos a leer desde los versos 30 al 34. Vamos a leer y vamos a orar y vamos a comenzar. Dice así: los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y fueron en la barca a un lugar solitario, apartado, pero la gente los vio salir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, Padre, te pedimos que tú nos instruyas, que nos enseñes, que nos hables a través de tu palabra, que podamos conocer al Jesús real, no al Jesús que a lo mejor hemos fabricado nosotros, sino poder ver a este Jesús bíblico que es de ciertas maneras y que es el que vino a salvarnos. Entonces, háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos y les decía a los del grupo de las 10 de que si tienes una de esas Biblias donde las palabras de Jesús aparecen en rojo, te vas a dar cuenta que el Evangelio de Marcos tiene pocas palabras en rojo. Y es porque Marcos, más que enfocarse y centrarse en las enseñanzas de Jesús, nos está mostrando todo lo que Jesús hizo. Es como Jesús en acción. Y hemos estado viendo cómo en esta etapa del ministerio de Jesús está gozando de gran popularidad. Y mucha gente anda siguiéndole, quiere oírlo, quiere ver lo que Jesús está haciendo. Y si te fijas en el verso 30, ocurre un momento donde dice que los apóstoles se reunieron, que regresan con Jesús. Y si lees los versículos previos, no sabemos dónde estaban los discípulos. Tienes que ir hasta el verso 7 y el verso 12 y 13 para darte cuenta de que lo que está ocurriendo ahí, esta reunión o este reencuentro entre los apóstoles y Jesús, es que ellos habían regresado de una misión a la cual Jesús les envió. Y es una especie de rendición de cuentas lo que está ocurriendo. Jesús los comisionó, los manda básicamente a replicar lo que Jesús ha venido haciendo. Y si te fijas, ellos fueron muy claros en informarle a Jesús lo que ellos habían hecho y lo que habían enseñado. Entonces, creo que eso es importante. Creo que en el ministerio, en la iglesia y también en la vida personal, en la vida laboral, que cuando alguien te delega una responsabilidad, es bueno como que informar lo que está sucediendo, como que rendir cuentas de la confianza que han tenido en ti, de las responsabilidades que nos han dado y poder como que en cierta manera informar de cómo está la situación. Y es lo que los apóstoles hacen con Jesús, que era lo que ellos habían estado haciendo. Si lees el capítulo 6, verso 12 y 13, ellos estaban básicamente haciendo lo mismo que Jesús hizo, sanando enfermos y liberando a gente que estaba endemoniada. Pero también se nos dice en esas porciones qué era lo que ellos estaban enseñando, que es muy importante. Y básicamente ellos estaban enseñando arrepentimiento. Si tú ves, es exactamente lo mismo que Jesús. Una predicación de arrepentimiento, o sea, abandona tu pecado, ven hacia Dios porque Dios se acercó a nosotros. Y teniendo compasión de la gente, sanando a los enfermos y liberando a los que estaban cautivos. Entonces te das cuenta de que ellos básicamente están replicando lo que ellos vieron y aprendieron directamente de Jesús. El ministerio de los apóstoles era una réplica del ministerio de Jesús. Y creo que eso es bueno. Como, Jesús es nuestro maestro, es nuestro ejemplo, tenemos que parecernos a Él. Y eso es lo que está ocurriendo. Le informan de todo lo sucedido. Pero fíjate lo que empieza a pasar a partir del 31. Dice, y les dijo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Entonces, esto lo encuentro súper importante porque te das cuenta del cuidado que Jesús quiere tener con los apóstoles.
acaban de regresar de esta misión, no sabemos cuántos días, probablemente muchos días. Están cansados, están como que exhaustos probablemente. Creo que también un factor a considerar en este momento es que la noticia de la muerte de Juan el Bautista acaba de llegar también a Jesús. Si tú lees, por ejemplo, el relato que Mateo hace de este incidente en el capítulo 14, dice que cuando Jesús oyó que Juan el Bautista había muerto, dice que enseguida se movió con sus discípulos a esto. Entonces, creo que es una mezcla de cosas. Los apóstoles vienen cansados, es necesario el descanso, pero acabamos de enterarnos de que nuestro buen amigo Juan el Bautista acaba de ser decapitado. Entonces es un tiempo para descansar, es un tiempo para cerrar filas, es un tiempo para tener un retiro espiritual con Jesús. Entonces, creo que esto es importante porque nos habla de los aspectos de los cuales Jesús también tiene cuidado de nosotros. El descanso también es algo espiritual. El descanso también es algo que Jesús quiere para nosotros, el descanso físico. Dios en la creación nos modela cuando hizo la creación en 6 días y el último día Él descansó. No porque Él tuviera que descansar o estaba agotado, sino porque también Él nos estaba modelando algo que era necesario que nosotros entendiésemos, de que hay un día que nuestro cuerpo necesita descansar y necesitamos desconectarnos y alejarnos de lo rutinario y poder pasar tiempo con Dios, pasar tiempo con la familia y enfocarnos en un descanso que nuestros cuerpos y nuestras almas necesitan. Eso de vamos y apartémonos a un lugar solitario para descansar es muy, muy importante. Vivimos en un tiempo donde todo está enfocado en productividad, en hacer, en cosas, en metas, en todo esto que hay que hacer. Y se nos olvida que el descanso también es algo que Dios diseñó para nosotros. A veces pensamos que mientras más ocupados estamos o mientras más cosas estamos haciendo, significa que estamos más cerca de Dios. A veces como pastores o como gente que sirve en el ministerio, pensamos que tener la agenda llena es sinónimo de Dios está haciendo algo, pero no necesariamente. Actividad no es lo mismo que relación, ¿ok? Hay muchos pastores o ministros o gente que sirve en el ministerio, o incluso tú, podemos llegar a pensar y a hacer la matemática equivocada, que es mientras más cosas hago para Dios, significa que mi relación está más firme, y no es necesariamente así. Puedo estar siempre ocupado con muchas cosas sin conocer realmente muy bien a Jesús. Entonces, este tiempo de descanso es importante, es algo que Jesús sabe que su gente necesita y que tú también necesitas de vez en cuando. Es bueno apagar el celular, ¿sabías eso? Es bueno apagarlo. Somos esclavos de ese aparatito negro y muchas veces, aunque nos alejamos y vamos a desconectarnos, lo seguimos teniendo ahí. Y nunca podemos realmente hacer esto, apartarnos a un lugar solitario a descansar. O sea, el mundo va a seguir rodando, aún y que apagues tu celular. Es bueno para nosotros, es bueno descansar, es bueno conectarnos con Dios a solas, sin distracciones en nuestra vida. Ahora, las cosas van a cambiar porque si te fijas en el verso 32, dice, y se fueron en la barca a un lugar solitario y apartado, pero, hay un pero, ¿ves? Pero la gente los vio salir y a muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Entonces, este descanso planificado va a ser interrumpido. Este retiro con Jesús, este retiro espiritual va a ser interrumpido. Hay una multitud que está siguiendo a Jesús. Es esta etapa que yo decía en que Jesús es muy, muy popular. Mucha gente quiere oírlo, mucha gente quiere escucharlo, quiere ver lo que Jesús está haciendo. Si tú lees el relato que Juan hace en Juan capítulo 6, Juan da un dato interesante, importante a considerar en un poco como las intenciones de esta multitud que está siguiendo a Jesús. En el verso 2 dice que ellos seguían a Jesús porque querían ver las señales que Jesús hacía con los enfermos. Entonces, eso te da más o menos como un tono de, ok, ¿qué tipo de gente es la que está siguiendo a Jesús? Quieren ver cosas suceder. Ahora, ¿te imaginas por un momento qué habrán sentido los apóstoles cuando ya vienen cansados? Piensa eso, vienen cansados de haber estado sirviendo a Jesús en las aldeas.
Entonces Jesús le dice, muchachos, vamos a un fin de semana, vamos a ir a la Riviera. Y vas ahí y llega y resulta que en el hotel está toda la congregación esperándote. Dices, no puede ser. O sea, pensamos en Jesús, pero piensa en los apóstoles, porque Jesús en esta historia está trabajando en ellos. Entonces, conociendo un poquito a los apóstoles, no creo que ellos hayan tenido la sonrisa de oreja a oreja. ¿No se supone que vamos a estar solos, Jesús? Entonces, ya está la multitud ahí y los discípulos están como desembarcando. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? ¿Cómo va a reaccionar Jesús? El texto no nos dice cómo reaccionaron los apóstoles, pero conociéndolos un poquito podemos imaginarnos cómo reaccionaron ellos, pero lo más importante es cómo reacciona Jesús. Y si te fijas ahí en el verso 34, dice que cuando Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos. Compasión. Ahora, esa palabra es una palabra sumamente interesante porque en el original quiere decir literalmente una emoción que conmueve las entrañas. Eso es lo que quiere decir. Una emoción que conmueve las entrañas. A veces pensamos que tener compasión es simplemente un ejercicio como intelectual, como que dices, ves un problema y dices, ok, ¿qué puedo hacer para solucionar o para aliviar este problema? Como un ejercicio intelectual, mental. Pero lo que la palabra que usa Marcos, que describe la emoción de Jesús, es que Jesús cuando vio a tanta gente reunida ahí, sus entrañas se conmovieron. Sus entrañas se conmovieron. O sea, hubo una respuesta que causó un impacto profundo en Jesús al ver tanta gente reunida ahí esperándolo. Ahora, Marcos no nos deja adivinar por qué Jesús se sintió así. Nos da la respuesta, el por qué la respuesta o la reacción de Jesús. Dice que Él tuvo compasión de ellos porque, dice el verso 34, eran como ovejas sin pastor. Entonces Jesús desembarca del bote, ellos se van en un bote, la gente va caminando, dice que corrían para ir a ver a Jesús. Y Él las vio como una gran multitud que no tenían un pastor. Ahora, eso es muy importante, porque cuando vemos la Biblia y si has estudiado el Antiguo Testamento, sabrás que esta imagen de un pastor con un rebaño es una imagen favorita de Dios para referirse a su relación con el pueblo de Israel. En la Biblia vemos que la nación de Israel es el rebaño de Dios y Dios es el pastor de ese rebaño. Y ves cómo a través de los profetas, de Jeremías, de Ezequiel, de Isaías, cómo Dios usa mucho esa imagen, esa ilustración, hablando de la carencia de buenos pastores que incluso habían ya en el Antiguo Testamento, donde Dios los confronta porque no están haciendo bien su trabajo. Entonces, cuando Jesús ve esta multitud y los ve como ovejas sin pastor, esa es la reacción del corazón de Dios con los que están perdidos. Es un corazón de pastor. Es un corazón que le duele, que se conmueve en sus entrañas al ver a las ovejas como dispersas y que no haya nadie que pueda como que pastorearlas y llevarlas a pastos más verdes. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué está implícito en este reconocimiento de Jesús o en esta percepción de la realidad? Eso significa que los pastores de ese tiempo no estaban haciendo su trabajo. Eso es lo que significa. ¿Y quién eran los pastores, por decirlo de alguna manera, de ese tiempo? Los líderes religiosos que están persiguiendo a Jesús. Esos eran los pastores, llamados a ser pastores. Entonces, cuando Jesús dice, ellos son ovejas sin pastor, está diciendo, el sistema religioso de ahora no sirve, no está cumpliendo con el diseño y el propósito de Dios. Esos hombres deben de pastorear al pueblo de Israel. Están ahí para guiarlos a la verdad, pero ellos no están haciendo su trabajo. Ellos no están representando el corazón de Dios, que es este gran pastor, este buen pastor que quiere tener cuidado de su rebaño. Mira lo que el profeta Isaías dice en Isaías 40:11. Dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá a los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Ese es el corazón de Dios. Hace esta ilustración de un pastor que cuida de su rebaño.
Y Jesús, cuando llega y ve a esa multitud, dice, la gente que se supone que tiene que estar haciendo esto no lo está haciendo. El sistema ha fallado. Estos hombres han fallado. Y eso es lo que le conmueve a Jesús, ver a tanta gente necesitada no siendo atendida, no recibiendo la verdad de Dios. Ahora, lo interesante es ver lo que sigue después, porque tú dices, ok, dice que Jesús, dice el 34, tuvo compasión de ellos. ¿Cuál es la primera reacción de Jesús? ¿Cómo podemos saber que Él tuvo compasión? No dijo, a ver muchachos, vamos a darnos todos un gran y apretado abrazo. Así demostramos compasión. No. Dice que la manera en que Él demostró compasión y tuvo compasión de la gente es que, ¿qué hizo? Comenzó a enseñarles. A enseñarles. Eso creo que es clave, porque cuando Jesús nos ve y cuando Dios nos ve, Él sabe enseguida cuál es nuestra más grande necesidad. Y nuestra más grande necesidad no es de un apretado abrazo, que eso no tiene nada de malo. Tampoco nuestra más grande necesidad es algo físico, aunque Jesús va a proveer por eso, como vamos a ver en la historia. Pero tu más grande necesidad, mi más grande necesidad es alimento espiritual. Es que me enseñen la verdad. Dice cuando lees en Lucas 9:11, que es el relato paralelo de esto, dice que Jesús comenzó a enseñarles las verdades del reino de Dios. Entonces, nos damos cuenta que Jesús tiene como un buen doctor el diagnóstico correcto de cuál es el problema. Y lo que tú y yo necesitamos es recibir, estar conscientes, aprender las verdades eternas, espirituales. Sí, ya habrá tiempo para ver qué se puede hacer con lo temporal, con lo material, pero lo que más tú y yo necesitamos es conocer la verdad del reino de Dios. Esa es la máxima demostración de compasión de Jesús. Les voy a enseñar la verdad. La verdad, dijo Jesús, nos va a hacer libres. Entonces, eso creo que es muy importante. Jesús dijo que el hombre no va a vivir solo de ¿qué? De pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, eso es muy importante, porque te acuerdas que la semana pasada yo hablaba de por qué el número de gente atea está creciendo en el estado. Y la mayoría era porque el rango de edad predominante de 17 a 29 años, su único objetivo es lo presente, lo terrenal. Y esa generación piensa que todo se trata y únicamente se trata de esta vida, de la hora, de lo material, y no piensa a largo plazo. Por eso hay grandes problemas en esa generación también. Porque lo que tú, lo que yo, lo que necesitamos es algo eterno en nuestra alma. Fuimos creados para poder adorar y conocer a nuestro Creador. Y mientras nos desconectemos de eso, nunca vamos a poder experimentar plenitud en esta vida. Y Jesús lo sabe, y eso es la primera muestra de compasión, la más importante de parte de Jesús. Ahora, fíjate qué es lo que pasa con sus apóstoles, verso 35 al 36. Y cuando ya era muy tarde, pasaron bastantes horas. Cuando ya era muy tarde, verso 35, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Yo aquí le puse en mis apuntes el petit comité. Aquí está el petit comité de los apóstoles. ¿Ves que la tendencia de los apóstoles y de los discípulos de Jesús es como hay un patrón regularmente en ellos? Y es básicamente, fíjate lo que ellos están haciendo. En el verso, ahí les dice, mira, ya es muy tarde, como si Jesús no viera el sol, ¿verdad? Está anocheciendo. Ok, muchachos, díganme algo que no sé. Hay mucha gente. Ok, díganme algo que no sé. Y básicamente después le dicen, ok, pídeles, despídelos, diles que se vayan. ¿Qué es lo que vemos ahí? Un patrón en ellos que es muy común en ellos y también en nosotros. En Marcos 4:38, cuando el barco se está llenando de agua y
los discípulos están todos paniqueados porque se van a morir según ellos, le dicen a Jesús, ¿no te importa que perecemos? O sea, Jesús, ¿no te das cuenta que está entrando agua en el bote y que nos vamos a hundir? Como si Jesús no supiese lo que está pasando. En Mateo 16:22, nuestro buen amigo Pedro dice que tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. Imagínate la escena, o sea, dice que lo tomó aparte, o sea, vente Jesús, ven. Creo que para no avergonzarte delante de los demás, te lo voy a decir uno a uno. Tomándolo aparte, dice, lo reprendió. No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. ¿Y qué era lo que Jesús había dicho? Voy a ir a Jerusalén y voy a morir ahí. Lucas 10:40. Marta, nuestra buena amiga Marta, le dice a Jesús, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. O sea, Jesús, por favor, haz lo que te pido. Dile a mi hermana que venga y me eche la mano. Ok, la pregunta aquí es, ¿necesita Jesús información extra de nuestra parte? ¿O necesita Jesús nuestro consejo? ¿Has tratado alguna vez de aconsejar a Jesús? ¿Cómo te ha ido? Entonces, lo que los discípulos están haciendo es lo que tú y yo hacemos bien frecuentemente. En nuestra vida de oración es básicamente un plan, una estrategia de todo lo que Jesús tiene que hacer, porque lo tenemos todo resuelto. O sea, Señor, mira, tengo un problema en mi familia. Mi hijo es esto, mi esposo, mi esposa, el vecino. Entonces yo creo que esto es lo que hay que hacer y le vendes tu buena idea a Dios a través de la oración. Estamos haciendo lo mismo que hicieron los discípulos. La Biblia dice en Romanos 11:34, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? O sea, imagínate, Jesús que hizo las estrellas, que hizo las galaxias, que a cada estrella que muchas ni conocemos, les puso a cada una de ellas un nombre. ¿Cómo nos ponemos nosotros así del tú al tú en decirle a Jesús, yo creo que tú tienes que hacer esto, hazlo? Cuando empiezas a pensar en todas las implicaciones de eso, todo esto de ahora, estas ideas extrañas en el mundo cristiano de decretar, de decirle a Jesús lo que tiene que hacer, es lo que están haciendo los apóstoles. Aquí. Entonces, ¿quién de nosotros ha creado un universo? A ver quién levante la mano. Jesús creó el ADN. Lo puede explicar muy bien. ¿Qué hemos hecho nosotros que nos capacite para poder saber más que Jesús? Entonces te das cuenta que es irracional, que es ilógico que nosotros queramos decirle a Jesús lo que Él tiene que hacer, como si Él no supiera, como si Él no viera, o como a lo mejor Él no estuviese interesado en lo que me está sucediendo. Entonces, creo que tenemos que mantener esto en mente, porque Jesús está obrando y trabajando en la vida de sus discípulos. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? Mira, el verso 37. Denles ustedes de comer. Les contestó Jesús. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron, le dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. La instrucción de Jesús es, denles de comer ustedes. ¿Te imaginas lo que sintieron los discípulos? Si estaban ya medio nerviosos y enojados con tanta gente que despídelos, ahora Jesús le dice, ok, ustedes son responsables de atender a la gente. En Marcos 6:44 dice que son 5,000 hombres. Cuando lees en Mateo 14:21, que es el relato paralelo,
te dice que son 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. O sea, ¿qué? ¿12,000 personas? ¿15,000 personas? ¿Qué haríamos nosotros si Jesús dice, ok, encárgate de alimentarle comida a 15,000 personas? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Lo está confrontando con lo imposible. Y lo está haciendo intencionalmente. Lo está llevando a un punto de quiebre, de un punto donde ellos tienen que enfrentar una realidad que los sobrepasa, que es imposible para ellos. Y lo está haciendo a propósito. Y eso es muy importante entenderlo. Cuando lees en Juan, por ejemplo, 6, 5 al 6, yo te lo leo. Cuando Jesús alzó los ojos, vio que una gran multitud venía hacia él y dijo a Felipe, no sé por qué Felipe, pero dice, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Te imaginas? A lo mejor Felipe era el que, bueno, para las matemáticas. Dice, pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Entonces, esto es una prueba. Jesús los está empujando a la prueba, los está llevando a la prueba, así, con todas las intenciones. Y los está poniendo ante una situación que no es difícil, es imposible. Imposible. Entonces, ok, el plan A de los muchachos no funcionó. ¿Cuál era el plan A? Mándalos a sus casas. No funcionó. Plan B, vamos a comprar 200 denarios de pan. Entonces, muchachos, a ver, ¿de cuánto nos toca cada uno? Imagino Pedro ahí, a ver. O Judas, que también era bueno para los números. A ver, ¿cuánto tienen en el bolsillo? Pues hay que mocharse todos. 200 denarios. Pero ahí salta Felipe. Ves en Juan que Felipe dice, con 200 denarios no nos va a alcanzar ni para un pedazo pequeño para cada uno. Entonces, plan B no funciona tampoco. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús los está orillando. ¿Hasta qué? Hasta el final de sus recursos. Hasta el final de sus recursos. Los está empujando hacia allá. Y eso creo que es muy importante. ¿Por qué Jesús está haciendo esto? Nunca tenemos que perder de vista que Jesús enseñó muchas cosas a la multitud, Jesús sanó a muchos enfermos, pero al mismo tiempo Jesús está discipulando a esos 12 hombres. Jesús no va a estar siempre en la tierra. Y esos hombres necesitan aprender a caminar por fe y obediencia. Porque Jesús va a morir, va a resucitar y va a ascender al cielo. Y sí, va a enviar a su Espíritu. Pero estos hombres son los encargados de llevar el Evangelio a todo el mundo. Entonces más les vale que aprendan a vivir por fe. Y a depender en los recursos de Jesús, en los recursos de Dios. Este milagro, piensa en esto, la multitud no tiene la menor idea de lo que está sucediendo. La gente al final de la tarde va a comer su buen filete de pescado y su buen pedazo de pan. Ellos no están sabiendo, están viendo que a lo mejor están platicando y a lo mejor ven a Pedro así, pero no saben lo que está sucediendo porque Jesús está haciendo esto para trabajar en sus discípulos, no en la gente o únicamente. Los está probando. ¿Qué van a hacer? La multitud va a ser los beneficiados materiales, pero los discípulos van a ser beneficiados espiritualmente con esta prueba. ¿Estás dispuesto tú a pasar por una situación incómoda, difícil, imposible, para bendecir a otros, para que los beneficiados materialmente sean otros? Entonces Jesús los está empujando hacia el final de sus recursos y les dice, denles de comer ustedes. O sea, ok, esto está imposible y nos dice que nosotros les debemos de comer. ¿Cómo está esto? Buscamos muchas veces hacer lo que Jesús nos pide, descansando en nuestros propios recursos y en nuestras propias capacidades. Sí, Jesús los está empujando a esto. Y a ver, ¿qué es lo que tenemos? No nos alcanza. Pero hasta el momento ellos no han volteado a ver a Jesús y decirle, no podemos, Jesús. Si tú no nos ayudas, si tú no haces esto, nadie lo va a poder hacer. Ellos todavía están viendo cuánto tienen en el bolsillo. Jesús lo está empujando, pero ellos piensan que ellos pueden hacer lo que Jesús les mandó a hacer sin la ayuda de Jesús. Ellos están siendo obedientes, ¿ok?
Está bueno eso. Ok, vamos a obedecer. ¿Qué es lo que tenemos? Y hasta ahí van bien. Pero ellos están como quitando a Jesús del cuadro, porque incluso, a pesar de que Jesús ya nos haya dicho lo que tenemos que hacer, para ejecutarlo necesitamos de su ayuda también. No podemos sacar a Jesús de la escena y decir, ok, esta es la instrucción de Jesús, ok, esto es lo que voy a hacer y ya. También en la ejecución, la implementación de obedecer al Señor, necesitamos la ayuda del Señor también. La Biblia nos dice, ok, tienes que amar a tu esposa como Jesús amó a la iglesia. Esa es la instrucción clara de Jesús. Ok, necesitas la ayuda de Jesús para hacer eso. No puedes decir, ok, esto yo lo puedo hacer yo solo. No lo puedes hacer solo. A lo mejor por eso el matrimonio está como está. Ok, Jesús dice, tienes que sujetarte a tu marido como la iglesia se sujeta a Cristo. Ok, lo voy a hacer por mi cuenta. No lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Ok, la Biblia dice que tenemos que amar a nuestros hijos e instruirlos. Ok, lo voy a hacer por mi cuenta. No lo vas a poder hacer. No puedes hacerlo. Yo no lo puedo hacer. Ok, tus papás tienes que obedecer a tus padres. De plano no lo vas a poder hacer. Sin la ayuda de Jesús. Esa es la idea. No puedes descartar a Cristo nunca de tu vida. Siempre lo necesitas, incluso para obedecerlo. Necesitas de su ayuda y Él está dispuesto a darte sus recursos para que lo hagas. Por eso a veces fallamos, porque pensamos que, ok, ya Dios me dio la instrucción, nada más tengo que correr yo con mis propias fuerzas y vas a quedar a media carrera. A media carrera. ¿Qué es lo que Jesús le está mostrando? Y creo que lo que le quiere enseñar a sus discípulos es que Jesús es completamente suficiente para todo. No solamente Él nos da una clara instrucción de lo que debemos de hacer, Él también va a usar sus recursos para hacer eso que Él nos pide hacer. Piensa en eso, en lo que Dios te está pidiendo. Dices, no, esto está muy difícil, el problema que sea. O sea, ok, ya sé lo que Jesús quiere que haga, pero está difícil, sí, está imposible. Necesitas también de la ayuda de Dios para eso, para que lo puedas ejecutar, lo puedas hacer. Entonces Jesús le dice, ¿cuánto tienen? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué recursos tienen? Si lees Juan, dice que el buen Andrés andaba ahí y vio a un niño que tenía un par de panes y un par de peces. ¿Te imaginas a Andrés como estresado, así como que, a ver, ¿quién se puede mochar con algo aquí? Y llega con 5 panes y 2 peces. O sea, estrés del bueno, ¿verdad? Aparte después Jesús le dice, ok muchachos, todavía el día no termina. Quiero que vayan con estas 15,000 personas y por favor las ordenen de grupos de 50 y de 100. Ok, piensa cómo vienen ellos, ok. Vienen de un viaje. ¿Has llegado a tu casa de un viaje largo y lo único que quieres es sentarte en tu sillón, prender la tele? Y llegas a tu casa y tu esposa te dice, no hay leche para los niños. ¿Puedes ir al Oxxo? ¿De verdad? Sí, de verdad. Así glorificas a Dios de verdad. Entonces, Señor, tenemos que ordenar a esta gente difícil. ¿Cuál era el deseo de ellos? Es, mándalos de vuelta. No queremos ser injustos con ellos, pero ellos son como nosotros. No son de otro planeta. Es difícil organizar a 15,000 personas. Yo a veces veo a los anfitriones acá y veo cómo a veces las actitudes de algunas personas, cómo los tratan a ellos, de dónde te tienes que sentar. Imagínate a los discípulos de ella, te sientas ahí te quedas. No, o sea, ya así como que ya termina este día. Pero Jesús, no. Jesús podría haber alimentado a la multitud así. Claro que sí. Pero ¿qué está haciendo Jesús? Jesús no está interesado en la comodidad de sus apóstoles, ¿ok? Ni Jesús está interesado ni en tu comodidad ni en la mía, créeme. Jesús está interesado en mi transformación, en la tuya también. Dice que la Biblia que el propósito de Dios es nuestra santificación. Y adivina qué va a hacer para eso. Nos va a poner en cosas incómodas. Por eso estas ideas tan de moda en ciertos grupos de las iglesias cristianas de la prosperidad y de cosas así, venden muy, muy fácil.
Porque todos queremos una vida más sencilla, más fácil. Pero ¿es eso lo que necesitamos? ¿Es eso lo que nos va a hacer bien? ¿Por qué la iglesia moderna no tiene tanto poder? Porque está acostumbrada a vivir en un lugar muy cómodo. Y ante cualquier problema, cualquier situación, los cristianos se derrumban, se vienen abajo. Jesús no está en esa agenda, no está en ese plan. Jesús nos quiere preparar para la eternidad. Y eso implica dificultad intencional de parte de Jesús para tu vida y para mi vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir a Él? Entonces, ok, sus discípulos están, ok, vamos a hacerle caso a Jesús, vamos a tratar de que se sienten y que se ordenen, y la multitud que haga caso. Verso 41 al 44. Entonces Él tomó los 5 panes y los 2 peces. O sea, Jesús no está nada estresado, está lleno de compasión. Dice, y Él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos, los originales, ¿no? Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Y ves en Mateo son sin contar hombres y mujeres, o sea, una multitud bien grande. Ahí está la capacidad de Jesús. Esa es la capacidad de nuestro Salvador, de hacer las cosas así. Ahora, no sabemos del todo cómo fue la ejecución de este milagro, porque es un milagro, pero cuando pones como que en un mapa a lo mejor los relatos de los 4 evangelios, porque no sé si es el único milagro que está registrado en los 4 evangelios. O sea, Dios quiere que entendamos la lección aquí. Cuando tú lees los 4 evangelios y lees lo que aquí dice Marcos, da la impresión, no podemos ser dogmáticos, pero da la impresión que el milagro no fue que Jesús nada más oró y ¡pum!, aparecieron cestas llenas de panes y de peces. El texto te indica que Jesús empezó a partir el pan aquí y nunca se acababa, aquí en la mano. Sacaba, partía el pan y empezaban a repartir así. No era nada más ya, ¡pum!, sino que hacía partir el pan y el pez aquí. Sin ningún problema, Jesús. Pero había un proceso que era necesario pasar, ¿no? O sea, Dios puede resolver las cosas en un abrir y cerrar de ojo, pero hay algo de belleza y dureza en el proceso que es necesario atravesar. Entonces, Jesús hace un milagro así. Pero ¿qué vemos en esta historia también? Que claro, Jesús lo hace casi todo, hace lo más importante, hace lo más glorioso, pero aún así, Jesús permitió que sus discípulos participaran en eso. ¿Cómo participaron? Ni siquiera los panes y los peces eran de ellos. Ellos nada más fueron a buscarlos. ¿Quién los tenía? Y Jesús permitió que ellos participaran de eso, pero Jesús hizo lo que solo Jesús podía hacer. Y creo que esa es una lección importante para nosotros, porque muchas veces pensamos que la fe no es hacer absolutamente nada y dejar que Dios lo haga todo. No, la fe implica obedecer a Dios en lo que Él te pide hacer y confiar en que Él hará lo que solamente Él puede hacer. Pero Él nos involucra, no necesitándonos, Él nos involucra para que veamos y seamos testigos de su poder. Otra vez, la gente no tuvo la menor idea de lo que pasó. Solo 12 hombres. Solo 12 hombres. Y cuando tú decides voy a servir al Señor, voy a involucrarme a servir al Señor, vas a ver cosas que la gente no va a tener la menor idea de lo que pasó. Usted no sabe los milagros que hemos visto para que esta iglesia esté acá. Y eso ocurre detrás de escena. Cuando ves a Jesús hacer cosas que solamente Él puede hacer. Pero yo sé que en tu vida personal, tú has visto la mano de Dios hacer cosas que nadie más sabe. Y que otros han sido beneficiados por eso. Y ha sido la bondad y la gracia de Dios en sus vidas. Pero tu fe ha sido edificada al ver lo que Jesús es capaz de hacer. ¿Por qué? Porque Jesús está edificando la fe de estos 12 hombres. Y lo está haciendo intencionalmente
pasándolos por dificultad, por momentos incómodos, por momentos difíciles, por momentos de cansancio del alma, por momentos de cansancio físico, para que cuando tú llegas a tu último punto, ahí Jesús empieza a hacer lo que solamente Él puede hacer. Entonces, tú dices, ok, estoy ahorita en una situación difícil. Pídele dirección a Dios, sabiduría para qué es lo que me toca a mí hacer. A lo mejor hay algo que yo puedo contribuir, lo que Jesús te pida. No, otra vez, no intentes manipular y controlar a Jesús, no le digas a Él lo que tú quieres hacer o lo que Él debe de hacer. Es pídele al Señor que te muestre en esa situación puntual en la que estás. Búscalo en la palabra, búscalo en la oración y dile, Señor, en esta situación en que estoy, difícil, que no sé qué hacer, dime lo que tengo que hacer. Y voy a obedecerlo y lo voy a hacer en tu capacidad, en tus fuerzas, porque tampoco para eso me alcanza. Pero lo que yo no puedo hacer, lo que es imposible, yo voy a esperar y voy a confiar en ti. En que tú vas a hacer lo que solamente tú puedas hacer. Eso es fe. Eso es. Ahora, todos contentos, todos con el estómago, con comida. Pero vamos a verlo la próxima semana. Esto les quedó dando vuelta a los discípulos, no lo entendieron. Vamos a ver una tormenta y cómo pasaba la tormenta, los discípulos siguen tratando de entender los panes y los peces. Ok, tenemos esperanza. Porque a lo mejor, si ellos fueron difíciles para comprender, nosotros igual. Pero necesitamos prestar atención a esas cosas, a esos obstáculos que intencionalmente Dios está poniendo en tu vida. No es porque Él te odia, ¿ok? No es porque no está pendiente de ti. No es porque hay algo que Él no sepa que tú tienes que decirle o informarle. Es porque Él está creando resistencia para que tu fe pueda crecer. Para que tu fe pueda crecer. Ahora quiero terminar leyendo Juan 6:35. Más adelante es la misma historia. Jesús va a usar un paralelo del pan. Y Jesús dice en Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Te das cuenta cómo Jesús sí puede aliviar las cosas pasajeras y temporales? Pero Él está más interesado en tu alma y en tu espíritu, en lo eterno. A lo mejor eso es lo que ha estado pasando en tu vida. Lo que realmente necesitas, tú dices, no es que yo creo que necesito esto, yo creo que esta es la solución. Y así estás orando, pidiéndole a Dios de que solucione eso que tú crees que es tu gran problema, de la manera en que tú crees que eso se tiene que arreglar. Y Jesús te está diciendo, no, tranquilo, déjame a mí hacer las cosas que yo sé que necesitas. Lo que necesitas es esto. Necesitas alimento espiritual. Necesitas que Jesús sea ese pan en tu vida, que quite el hambre que has estado tratando de llenar con otras cosas, con sustitutos. Que Jesús aplaque la sed de tu espíritu que has estado tratando de llenar con relaciones con personas que no te convienen, haciendo cosas que no te convienen, yendo a lugares a los que no tienes que ir, porque estás tratando de aplacar una sed y un hambre que tienes dentro, que solo Jesús puede llenar. Si tú no conoces a Jesús, tienes que conocerlo. Él vino precisamente a hacer este pan que da vida.